Vamos a tener una sesión alrededor de media horita donde el profe nos va a estar contando todos los riesgos en la era digital, cómo funcionan, en qué consiste la maestría y al final, o si quieren, pueden ir interrumpiendo al profe, levantan la mano o escriben por el chat si tienen alguna pregunta específica. Listo, en el chat también les voy a dejar los contactos tanto del docente Héctor Vargas, que es el enlace de la maestría, como de Diego Hernández, que es el jefe del departamento de posgrados del ITM. Listo, bueno. El profesor Héctor Fernando Vargas es coordinador y docente de la maestría en seguridad informática del ITM, cuenta con experiencia en implementación de sistemas de gestión de seguridad ISO 27001 y gestión del riesgo bajo la norma ISO 31000, ISO 27005, NIST, sistemas de detección de intrusos, implementación de soluciones criptográficas, protección perimetral, seguridad en Windows, Linux, definición e implantación de procedimientos para el manejo de incidentes de seguridad e investigación forense digital. Profe Héctor, bienvenido y muchas gracias. Bueno, Paulina, muchísimas gracias. A todos muy buenos días. Espero que estén muy bien. Espero igualmente que estén viendo en este momento la presentación. La idea de este espacio es contarles un poco cómo se mueven los temas de seguridad que estamos viviendo y al final un poco sobre la maestría de seguridad y cómo visionamos nosotros semestre tras semestre cada una de las estrategias que están asociadas. La agenda tenemos cuatro temas importantes. Uno que es la seguridad informática, un poco sobre los campos de la seguridad, lo que es la gestión del riesgo y último, la maestría como tal. Ahora, ¿por qué la seguridad informática? Seguramente hemos escuchado muchos temas alrededor de, de temas de hacking, temas de robo. Esta gráfica representa el estado al día de ayer de los temas de COVID. Entonces es bien interesante la gráfica porque ilustra cómo se mueve el mundo con respecto a todo el tema. Entonces, aquí hay una primera aproximación en términos de gestión del riesgo y es cómo los países en conjunto gestionan los riesgos que asocian de una u otra manera diferentes elementos y diferentes circunstancias. Entonces, vemos esos 4 o 5 países que están liderando lastimosamente el tema de los casos y cómo ellos vienen o no están afrontando esos riesgos. Ahora, hay un enlace entre todo esto que estamos viviendo en la pandemia y qué está sucediendo con los temas de seguridad y ciberseguridad. Entonces, hay muchos temas alrededor de esto y es que los ciberdelincuentes están aprovechando el estado de pandemia, estar más tiempo disponibles para ejecutar diferentes acciones y diferentes ataques. Entonces, durante este proceso se ha venido aumentando de manera muy importante todos los temas de hacking, todos los temas de ataques, temas como robos de cuentas en Google, suplantación de identidades, suplantación de usuarios, cuentas, redes, robo de información de celulares. Encontramos temas de explotación a través de virus y malware en las organizaciones que se está inyectando, aprovechando una serie de elementos de mala información, de información difusa que va corriendo a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, que este es el último remedio, que con esta aplicación entonces nos podemos curar del COVID-19 y todo lo que hay alrededor de eso. Hay un incremento importante y está generando crisis en varios sectores. A esto se le suma, digamos, los últimos procesos activistas y hacktivistas, como lo es el grupo Anonymous. Hace un par de años no tenía actividad y ya saltó nuevamente con nuevas estrategias y nuevas amenazas, por decirlo así, en el mundo virtual. Entonces, digamos que hay una proyección importante en la situación actual que estamos viviendo de confinamiento versus los elementos globales que hay alrededor de la ciberseguridad y de la seguridad informática como tal. Ahora,
La era digital viene caminando rápido, muy rápido, y alrededor de todo esto, pues tenemos la industria 4.0, la cuarta revolución industrial, donde de una u otra manera se vienen potencializando muchas aristas que va a superar la producción, va a superar los procesos, la automatización misma de todos esos procedimientos como tal. El tema de la robótica se le está trabajando muy fuerte, todo el tema de la impresión 3D, simulaciones, y hay unos temas interesantes como lo es Internet de las Cosas, en todas, digamos, sus aristas, lo que es los elementos a nivel persona, hogares inteligentes, ciudades inteligentes, empresas inteligentes y muchos componentes electrónicos, muchos componentes que quieren estar conectados a Internet. El tema de la nube es fundamental, sea porque a nivel personal la utilicemos, como es el caso del correo electrónico, o sea a nivel empresarial que lo estemos utilizando, y muchos elementos que hay ahí a nivel de la nube. Office 365, o instalamos un componente, un Docker, o tenemos una cuenta en Amazon o una en Google Azure, bueno, cualquiera que sea el elemento. La realidad aumentada se está potencializando y hay un tema interesante que es la ciberseguridad y cómo la seguridad digital dentro de la industria 4.0 debe permear todos y cada uno de los componentes que se van elevando y se van potencializando. Cada uno de estos elementos pues, tiene un factor y es la probabilidad de hacking, la probabilidad de que se roben las cuentas, de que hagan daños, la probabilidad de que en estos temas, por ejemplo, de Big Data, inunden con malware toda la información que hay ahí. En temas de Internet de las Cosas, temas de inyección de códigos, de tumbar las redes, de tumbar elementos como relojes inteligentes o aquellos elementos que ayudan a medir las condiciones del cuerpo humano o aquellos elementos que están conectados a una red y que ayudan a medir otras cosas en la industria, el campo, lo ganadero, lo minero y bueno, muchas cosas. Entonces, cuando hablamos de todo este proceso de la era digital, hay un tema muy inmerso y es que los grupos de hacking y las personas individuales, que pues, obviamente les gusta todo este cuento, les gusta esa nueva era digital porque el mundo avanzó hacia el mundo donde están ellos. Entonces, todos y cada uno de estas personas y estos grupos, digamos que tienen focos diferentes. Con respecto a los procesos empresariales, pues bueno, ahí empieza o a haber una integración entre las industrias 4.0 y cómo la empresa empieza a abordar todo esto. Pero aquellas organizaciones que de una u otra manera pues no están muy metidas con la industria 4.0, de igual manera tienen que estar pensando en cómo proteger la confidencialidad de los datos que tienen, cómo proteger la disponibilidad y evitar que un evento de seguridad no reduzca sus servicios, sus servidores, su página web o todo lo que esté alrededor, y deben proteger la integridad de los datos y la información, que ésta sea fidedigna, que sea íntegra, que no sea modificable. Entonces, cuando hablamos también de los procesos empresariales, hay muchas cosas alrededor de los temas de seguridad informática, seguridad de la información y ciberseguridad que debemos trabajar. Entonces, dentro de toda esta era digital, dentro de todo este mundo, hay muchos elementos porque los temas de seguridad son inmersos, los temas de seguridad son transversales a todos los componentes y no solo los temas técnicos. Hay muchos otros temas que no necesariamente tocan el elemento técnico, sino el elemento humano. Ahora vemos algunos componentes de lo que está asociado o lo que podría eventualmente cubrir los temas de seguridad. Algunos datos importantes y relevantes.
Tenemos unas estadísticas aquí del lado izquierdo. Estas estadísticas son generadas por el Common Vulnerability and Exposure, que son los que generan unas cosas que se llaman los CVEs, y es donde se registran las diferentes vulnerabilidades en las plataformas tecnológicas. Entonces, esas vulnerabilidades en las plataformas tecnológicas, ellos hacen un recuento año tras año, consolidándolo. Para finales, ya todo el año 2019, se registraron 12.174 vulnerabilidades en los sistemas. Una cifra, digamos, un tanto baja con respecto a los 2 años anteriores, y lo que se prevé es que para este año seguramente suba un poco más todo este tema de vulnerabilidades. Ahora, dentro de las vulnerabilidades que son más explotadas, son las más ejecutadas, tenemos dos aristas importantes. La primera es el tema de la negación de servicio. Hay un registro de al menos 23.000 posibles vectores de ataques asociados a negar el servicio en una infraestructura tecnológica. Y el otro es la ejecución de código. Al menos hay 32.000 posibles ejecuciones o inyecciones de código en diferentes elementos tecnológicos, normalmente en sistemas operativos o en aplicaciones. Entonces, dependiendo de la aplicación y del lenguaje de programación con que esté hecho, digamos que esa ejecución de código es mucho más relevante de lo que podría ejecutarse si no se tienen o si se tiene pues los controles respectivos. Igual hay otra serie de elementos que van a permitir de una u otra manera potencializar ataques informáticos independiente de la plataforma, independiente si lo tiene un usuario, si tiene la empresa, porque son muchos los elementos de seguridad que hay alrededor. Otra encuesta interesante es la generada por la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas. Esa es la versión 2020, está actualizada a este año. Año tras año van sacando sus estadísticas. Entonces, esta gráfica es bien interesante porque trata de la cantidad de eventos, la cantidad de incidentes de seguridad que una organización tiene en un tiempo determinado. Para este caso es 2019-2020. Entonces, dentro de la encuesta, las organizaciones, el 32% respondió que no cuenta con la información de cuántos incidentes de seguridad tienen o les ha ocurrido. Eso desde el punto de vista de gestión de la seguridad, digamos que es un problema, porque es necesario medir qué es lo que nos está sucediendo, qué es lo que está pasando, y de acuerdo a esa medición uno debería actuar. Sin embargo, hay un 32% que dice, no sé cuántos eventos de seguridad, sea de malware, de inyección de código, de robo de información, de robo empresarial, qué sé yo, cualquiera de las vulnerabilidades que existen, no las contabilizan. Algunos sí se atreven a dar un número. El 25% dijo que tenían al menos de 1 a 3, un 18% dijo que tenían más de 7 y otro 18% dijo que tenían entre 4 y 7 eventos de seguridad. Ahí hay otro tema y es qué tanto las organizaciones denuncian, informan o registran los eventos de seguridad que tienen, por ejemplo, en su sitio web. Es un tema un tanto difícil. Entonces, estas estadísticas lo que de una u otra manera pretenden es reflejar un estado desde el punto de vista mundial, como lo es la CVE, y otro desde el punto de vista local. Y cómo nos vamos preparando o qué queremos nosotros preparar a las personas para que afronten los diferentes retos de seguridad que se vienen presentando. Miremos un poco los campos de la seguridad y cómo se despliega todos los temas de seguridad informática y seguridad de la información. Hay muchos elementos, hay muchas aristas alrededor de lo que se podría eventualmente proteger. Tenemos de un lado
los elementos o componentes asociados a la gestión y a lo administrativo, lo que tenemos al lado izquierdo. Entonces tenemos, por ejemplo, modelos de seguridad de la información. Tenemos todo un tema asociado a la legislación, lo que es el delito informático, un poco de lo que son las investigaciones forense y la unión que hay con el delito informático, temas de derechos de propiedad intelectual, el tema de la intimidad y la seguridad pública, muy asociado con el otro tema que es el videovigilancia versus la intimidad, y es cuál es el límite entre vigilar a una persona y transgredir los elementos de la intimidad o de esa seguridad privada que tiene. Entonces ahí hay unos elementos de protección de la información muy interesantes, muy importantes, que se miran a la luz de la legislación. El tema de la protección de los datos y los derechos humanos, ahí entra un poco lo que es el delito informático y el tema de protección de niños y adolescentes en toda esta era digital. Entonces estamos ahí mirando temas de pornografía infantil, temas de trata de blancas, mmm, temas que de una u otra manera, por esas redes sociales, por cualquier cantidad de elementos tecnológicos, los niños y las niñas empiezan a verse desprotegidos. Temas de bullying, temas de sexting, bueno, y todo lo que hay alrededor. Entonces, hay un tema interesante de seguridad, de control de acceso, de control de la privacidad, que desde el punto de vista de la protección debería de considerarse. Otro de los campos es la responsabilidad digital, consideraciones las éticas y legales. Y entonces ahí hay una discusión, digamos, un tanto interesante, y es qué tan ético es alguien que hace un hacking, qué tan legal es alguien que hace un hacking y penetra en una red informática. Entonces ahí hay unas consideraciones bien interesantes. Planes de cultura, educación y sensibilización, fundamental en las personas, en las organizaciones, en las familias, para reducir los niveles de exposición, para reducir de una u otra manera que nos sigan engañando a través de las redes sociales. ¿Qué tanto conocemos nosotros los riesgos que hay en la era digital? ¿Qué tanto conocemos temas como el phishing? El robo de información por páginas web, el robo de información por correo electrónico, qué tanto las personas en una empresa conocen ese tipo de cosas para cuando llegue eventualmente un correo de esos, pues no incluya ahí sus datos personales y se los roben. Entonces, los planes de cultura es un tema muy interesante. El tema de la gestión del riesgo es fundamental. Ahora vemos un poco sobre eso. Y temas de continuidad de negocio y planes de contingencia. Ahí hace referencia es qué haría una organización, qué haría una persona cuando de una u otra manera no tiene el servicio. Supongamos que tenemos un servicio en la nube. ¿Qué pasa si el servicio ya no está disponible? ¿Cuál es el plan de contingencia que vamos a tener para subsanar esa problemática? Entonces, de este lado tenemos todo un mundo administrativo y de gestión. Y tenemos los temas técnicos, que son pues, muy grandes, porque eso pues, depende de la tecnología que estemos trabajando. Seguridad en dispositivos móviles, temas de autenticación, autorización, control de acceso. Los temas de criptografía son muy interesantes, temas de VPN, infraestructuras públicas, certificados digitales, el cifrado moderno, ya se está hablando del cifrado cuántico, del postcuántico, las técnicas hacking y los temas de análisis de vulnerabilidades y todas las herramientas que hay alrededor para poder entender y saber un poco más la organización frente a un riesgo, cómo está preparado. Seguridad perimetral, seguridad en bases de datos. Hay un tema importante, es la computación forense y la seguridad que hay alrededor de los sistemas operativos y las redes. Bueno, seguridad en telecomunicaciones, por aquí tenemos seguridad en IoT, en aplicaciones. ¿Cuál es la seguridad de una aplicación, de un código fuente? ¿Se puede inyectar código en un PHP o en un Apache? ¿Cómo proteger ese tipo de cosas? Temas de protección, seguridad en la nube y bueno, cualquier cantidad de cosas desde el punto de vista técnico
es posible de una u otra manera abarcarlo dentro del mundo de la seguridad. Lo que pasa es que son muchos temas que uno quisiera trabajar, pero es necesario darle pues como un alcance justo y tener un conocimiento más global de más cosas. Miremos un poco sobre el tema de la gestión del riesgo. Los temas de seguridad y las normas de seguridad normalmente se mueven bajo la premisa de cómo gestionamos los riesgos de manera adecuada, cómo revisamos, cómo mitigamos, cómo obtenemos una reducción de posibles impactos sobre riesgos potenciales que puedan pasar en una organización o en una infraestructura tecnológica cualquiera que sea, o cualquiera de los elementos que hay en la cuarta revolución industrial, por ejemplo. Entonces, cuando miramos el panorama de riesgos, es muy importante entender un poco de qué estamos hablando, de qué se trata la gestión del riesgo. Entonces, la gestión del riesgo son una serie de pasos secuenciales que me ayudan a visionar, a entender un poco más qué tanto o cuál es la probabilidad que yo puedo tener para que me ocurra un evento de seguridad. Lo primero que tenemos son los activos de información, son todos y cada uno de los elementos que me van a permitir que una organización funcione y que tienen un valor esos elementos. Entonces tenemos los activos de información. Tenemos otro grupo que son las amenazas. Las amenazas son una serie de elementos y de eventos externos al sistema con un potencial daño. Eso es una amenaza. Algunos ejemplos de las amenazas técnicas son las inyecciones de código. Estos son ataques informáticos, el SQL injection, el cross-site scripting, la negación de servicio directa y distribuida. Todos seguramente hemos hablado o escuchado del famoso ransomware. Es un malware que lo que hace es cifrar la información y pedir rescate por ella. Tenemos el spam, el robo de datos, el phishing y bueno, hay muchos más ataques aquí, ARP spoofing, ARP de DNS, ataques muchos. Vectores de ataque hay asociados en las amenazas. Ahora vamos a las vulnerabilidades. Las vulnerabilidades se definen como la falta de un hueco de seguridad, es la falencia de un control. Entonces, cuando un sistema tiene una vulnerabilidad, es porque le hace falta un elemento de protección. La vulnerabilidad es un tema fundamental porque en la medida en que conozcamos de una u otra manera cómo se mueven las vulnerabilidades o cuántas vulnerabilidades tenemos, potencialmente podemos empezar a reducir los niveles de impacto frente a esas vulnerabilidades. Algunas de ellas, falta de parches, falta de capacitación, no actualizaciones, no respaldos, no se cuenta con un plan de contingencia, no se tiene seguridad en las redes, en los sistemas operativos. Bueno, muchas vulnerabilidades pueden estar alrededor de un sistema informático en particular. Ahora vamos a ver el tema de los riesgos. El riesgo entonces se define como la probabilidad que estas amenazas o un grupo de amenazas exploten una vulnerabilidad que tienen los activos y me genere un impacto negativo sobre el sistema, sobre los objetivos, sobre el alcance, sobre la imagen, sobre el presupuesto, sobre las proyecciones. Entonces, cuando tenemos una consolidación de la amenaza en una vulnerabilidad, lo que tenemos es un riesgo. Y ese riesgo lo que hacemos es medirlo en dimensiones, en qué tan probable es que ocurra y si ocurre, cuál es el impacto negativo que me genera. Entonces, cuando miramos la transversalidad de los temas de riesgos, podemos pensar, por ejemplo, en cómo calcular los riesgos que yo tengo cuando enfrento mi era digital. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir un alcance, a qué le voy a hacer un mapa de riesgos, obtener los activos que hay dentro de ese alcance, hacer un levantamiento de amenazas y vulnerabilidades que puedan afectar esos activos de información, mi servidor, mi aplicación, mi red, mi smartphone o mi dispositivo IoT, cualquiera que sea.
Luego lo que hago es calificar los riesgos generando un mapa de riesgos, un mapa de aceptabilidad donde se pueda visualizar claramente en qué momento o en qué parte del impacto estoy posicionado. Y por último, pues generar un plan de tratamiento. Y es, si yo obtuve un mapa de riesgos y hay unos riesgos muy altos, ¿cuál es mi plan para reducir esos niveles de riesgo? ¿Qué voy a hacer yo para la reducción de esos riesgos? Entonces, al final vamos a llegar a este mapa donde los rojos y los naranjas son aquellos donde yo les debo prestar un poco más de atención y mirar que existe una probabilidad muy alta de que eso ocurra. Y esa probabilidad está asociada a cuántos controles tengo yo para que no me ocurra algo. Entonces, dependiendo de esa cantidad de controles y lo fuerte que sean, yo debo generar un plan de tratamiento del riesgo a través de controles técnicos, a través de controles administrativos, como lo vimos ahora, más o menos como las fuentes o lo que cubre la seguridad de la información, a través de capacitaciones, hay que capacitar al empleado, continuidad de negocio, los planes de cultura, el desarrollo seguro de las aplicaciones es importante, o ejecutar periódicamente un proceso de ethical hacking que me permita encontrar vulnerabilidades, encontrar esa posibilidad de riesgo, o utilizar o implementar normas de seguridad que son buenas prácticas que ya están muy recomendadas, como la serie ISO 27000, 27002, cualquiera que sea la norma ISO, o a través de la NIS, que es otro grupo de normas, o normas de tipo ISACA, CISP, COVID. Bueno, hay muchas normas ahí alrededor. Entonces, cuando ya yo tengo un plan de tratamiento, yo empiezo a actuar sobre ese plan de tratamiento y ya empiezo a cerrar los niveles de riesgos que yo estoy obteniendo dentro de todo ese mundo llamado era digital. Y como son tantas aristas de la era digital y de lo que yo tengo apoyado en las TIC, debería de una u otra manera pues segmentar cada una de esas porciones y como ir trabajando en ese tema. Bueno, digamos que ese es el panorama global de lo que son los elementos de seguridad. Ahora miremos cómo desde la maestría de seguridad podemos de una u otra manera eh, revisar el conocimiento que se puede adquirir para poder afrontar esta era digital. Entonces, tenemos un objeto de formación que es la maestría, está enfocada al manejo de incidentes de seguridad y es cuando ocurre un evento de seguridad, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si estamos frente a un hacking, a un malware, a un robo de información? ¿Cómo actuamos frente a ese tipo de situaciones? El perfil de ingreso que tenemos en la maestría, pues son normalmente ingenieros, informáticos, electrónicos, de telecomunicaciones o de áreas afines, pero también aquellas personas que de una u otra manera tienen la responsabilidad de los temas de seguridad, de los temas de protección de la información, que son oficiales de seguridad y que quieren seguir potencializando su conocimiento porque tienen un perfil afín a los temas de protección de la información. Y lo que buscamos con ello es que ese egresado que vamos a tener pueda de una u otra manera tener todo el panorama completo de riesgo, de seguridad técnica y administrativa para que pueda manejar los incidentes de seguridad de una manera mucho más adecuada. Analizar todos y cada uno de los elementos que componen la seguridad y así tener una visión más sistémica de todos los procesos misionales y de esos procesos misionales, cómo la seguridad informática empieza a apoyar cada una de las aristas. Para ello, pues la maestría viene dividida en 4 semestres. En cada uno tiene unos conocimientos muy particulares, unos continuados hacia los otros. El primer semestre es todo un tema teórico más administrativo, tenemos todos los temas de fundamentación, todo el tema de la gestión del riesgo y cómo hacer o cómo conformar equipos de respuesta de incidentes de seguridad. En el segundo semestre entramos ya en materia técnica.
Entonces tenemos seguridad en sistemas operativos, en redes, tenemos detección de intrusos a nivel de red y tenemos el primer curso de análisis forense digital que es en redes. En el tercer nivel tenemos los temas legislativos, todo el aspecto y el mundo legal. Tenemos la detección de intrusos en máquinas y un segundo análisis forense en máquinas. En el cuarto nivel tenemos todo un mundo de controles, cómo reducir los niveles de exposición. Y tenemos un grupo de electivas muy variadas, enseguida las revisamos, que nos van a permitir potencializar conocimiento específico. Paralelo a todo esto, tenemos los seminarios, que son las materias de apoyo para la construcción de los proyectos de grado o las tesis de maestría, y así poder en el cuarto semestre tener una tesis y así cumplir los requisitos de grado. Ahora, dentro de las selectivas que se pueden revisar, pues, tenemos una gama importante. Tenemos el tema de gestión de proyectos de seguridad, un punto administrativo, criptografía, planeación de continuidad de negocios. Tenemos todo un mundo de ethical hacking y pentesting, asegurando aplicaciones y asegurando el código fuente, todo el tema de la gestión del riesgo asociado exclusivamente a seguridad de la información. Tenemos seguridad en la nube y tenemos otra electiva muy interesante que es análisis forense en dispositivos móviles. Hoy todo lo manejamos desde el dispositivo móviles. Si no tenemos un equipo portátil o desktop, tenemos el dispositivo móvil con todas las capacidades y eso nos va a ayudar a muchas cosas. Del otro lado, ahí se cometen muchos delitos. Entonces, el análisis forense en dispositivos móviles nos va a ayudar a través de una serie de procedimientos a recuperar todos y cada uno de los elementos por los cuales se pudo haber cometido esa falta dentro del dispositivo móvil. Tenemos muchos graduados y estos son algunos de los proyectos de las tesis de maestría que han salido. Digamos que es solo un recuento de algunos que son relevantes. Por ejemplo, tenemos una tesis asociada a los modelos de ciberseguridad para los sistemas industriales, para sistemas SCADA. Tenemos uno que fue de exfiltración de información por ultrasonido y cómo a través de ultrasonido un atacante podría robarse información de un dispositivo. Modelos de seguridad para pymes, tenemos predicción de ataques informáticos, tenemos laboratorio de ciencias forenses, seguridad en IoT, bueno, tenemos ciberseguridad en hospitales, en protocolos de hospitalarios, y bueno, hay una gama de proyectos de grado que dependiendo de la temática que el estudiante quiera abordar, pues puede ir desarrollando de una u otra manera. Hay unos temas de interés de la maestría. La maestría se brinda presencial. Los jueves y los viernes es de 6 a 10, los sábados es de 8 a 1 p.m. para cubrir todas estas materias de todos los semestres. Contamos con una gama de docentes muy expertos. La mayoría trabajan en la industria, o sea, tienen su empresa y son oficiales de seguridad, son aquellos que responden por la seguridad y también nos apoyan en las cátedras como tal, trayendo pues lo mejor y lo más actualizado de los temas de seguridad. La maestría se brinda en el campus Fraternidad, pues actualmente pues estamos en modo virtual, esperemos que con los lineamientos que se den del sector educativo podamos retornar de alguna manera con los cuidados que deben ser pues de manera física. Bueno, y el valor del programa en este momento es de 6 salarios mínimos. Digamos que esa es la información global de la maestría y cómo la maestría apoya todos esos riesgos que de una u otra manera vivimos día a día en la era digital, algunos más, algunos menos, algunos nos enteramos un poquito más, otros definitivamente no nos enteramos mucho de los temas. Pero bueno, lo importante es que la maestría de una u otra manera pueda potencializar todos y cada uno de estos elementos y que ese conocimiento adquirido lo podamos llevar a una organización, a un nivel personal, a un nivel de consultoría. Y bueno, hay muchas opciones que tenemos en términos de seguridad informática, seguridad de la información y ciberseguridad. No sé si alguno tiene alguna pregunta.
Andrés, adelante. Puedes habilitar tu micrófono. Claro, Héctor, pues me habían hablado como de unos descuentos pues en la matrícula. ¿Y cómo empezaría? ¿Empezaría virtual o 100% presencial? Ok, sobre los descuentos, no sé si María Paulina nos puede apoyar o Diego. Y con respecto a cómo iniciamos, pues por lo pronto seguimos visionando que vamos a iniciar de manera presencial. Lo que pasa es que requerimos de los lineamientos del Ministerio de Educación de cómo va a seguir el sector educativo con todos los lineamientos que es. Entonces, dependiendo de esos lineamientos, ya estaríamos enfocados de un lado o del otro. Ahora, con respecto a los descuentos, buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Diego Fernando Hernández, jefe del departamento de posgrados. Hasta la fecha, a hoy, pues los descuentos que tenemos para la comunidad en general son el 10% que obedece a la presentación de certificado electoral. También tenemos convenio con ICETEX. Actualmente tenemos un convenio con ICETEX para hacer la financiación de las matrículas. Sin embargo, pues en el transcurso del tiempo, en caso tal de que enfrentamos algunos otros descuentos, pues estaremos informando a la comunidad general. Por lo tanto, también tenemos a través de las becas Sapiencia, becas con estos programas, aunque creo que ya Sapiencia cerró, pero en caso tal de que tengamos algunos descuentos, estaremos informando a la comunidad. Para egresados ITM, si en este momento nos acompañan, tienen el 20% de descuento. Entonces, eso es con respecto a la información. Cualquier cosa, nosotros estaremos con la oficina virtual de posgrados. Los teléfonos son 300-651-4882. Allí nos pueden escribir en caso tal de que tengan alguna información o el proceso de inscripciones. Recuerden que hasta el 3 de julio tenemos la venta de PIN. Gracias, Diego. Sí, ahí es importante aclarar que el tema de Sapiencia, de becas Sapiencia para posgrados, cerró la semana pasada y los datos de contacto tuyos y los del profe Héctor están en el chat. Escribir los dos contactos, tanto WhatsApp como correo electrónico, están en el chat si tienen alguna otra inquietud al respecto. Ok, bueno, pues yo pues en concepto al pensum y todo de la, digamos, de la maestría de seguridad, yo ya lo tengo, digamos, más bien claro. Igual pues yo ya vi unas clases con Héctor, cuando hicimos digamos, el diplomado en seguridad. He venido detrás de esta maestría, sino que no se me había dado. Ahorita como que estoy un poquito más motivado y un poquito, digamos, más suelto de dinero para poder empezar. Excelente, súper. Recuerda que estamos en venta de pines, como dijo Diego, hasta el 3 de julio. Lo puedes comprar por la página web www.itm.edu.co. Ah, bueno, listo, perfecto. Y recuerde que la entrevista, esta sí es virtual, la entrevista es virtual para que lo tengan muy en cuenta. Nos pondremos en contacto con usted para enviar el link de contacto entonces. Ok, listo. ¿Alguien tiene otra pregunta? Buenas tardes, ya buenos días. Mi nombre es Andrés Aristizábal. Trabajo como analista de seguridad informática en Sura y este 22 me graduó como especialista de seguridad informática de la UPB. Yo le había escrito a Diego si de pronto había la opción de analizar una homologación de algunas materias y no sé si eso es probable hacerlo. Como de pronto no sé si ha visto el correo, pero por lo menos no me ha contestado, quisiera preguntar por aquí. Ok, Andrés, muchísimas gracias. Realmente sí es posible hacer una revisión de homologación con respecto a las materias. Eso depende de los contenidos y depende de la intensidad horaria que se haya realizado en la otra institución de educación superior. Pero sí es posible hacerlo. Digamos que por reglamentación deberías de estar en el primer semestre y solicitar esa homologación de las materias. Sin embargo, podríamos revisar, dependiendo
de lo que hayas visto, como dar una prefactibilidad de ese tipo de cosas. No hay ningún problema, me puedes copiar, nos ponemos en contacto y vamos revisando. Ok, yo le escribo entonces a Héctor y le mando esta información. Perfecto. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Creo que no, profe. Ok. Héctor, dentro de la documentación que había que montar cuando nos inscribimos, había como una carta de recomendación. Esa equivale a, no, pues, recomendaciones, no tengo. Bueno, realmente es una carta de intención en donde puedas escribir toda esa perspectiva que tienes frente a la maestría. De hecho, en la misma página pues tenemos como algunos tipsitos de lo que deberías darle respuesta en la carta de intención. Es la carta de intención la que se debe anexar. Ok, no es así la anexé, pero la otra yo había como un modelo como de carta pues como de recomendación, pero esa no la diligencia. Ok, sí, lo que está en la hoja de vida es importante, pues si se tiene, pues colocar el certificado de lo que se coloca en el formato de hoja de vida. Eso es como lo más importante. Listo, no, muchas gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias a ustedes por participar, por acompañarnos en este espacio. Para Cristian, que se acaba de sumar, le pedimos excusas que tuvimos un inconveniente con el link al inicio, pero la reunión quedó grabada, esta charla quedó grabada y se las vamos a estar enviando a los correos para que puedan contextualizarse. En el chat están los datos de contacto del docente Héctor Vargas, coordinador de la maestría, y de Diego Hernández, que es el jefe del departamento de posgrados. Profe Héctor, muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes. Diego, gracias. Wilmer, muchas gracias. Y bueno, feliz tarde para ustedes. A ustedes muchas gracias por la invitación a estos espacios. Muchas gracias. Ok, buenas tardes para todos. Hasta Muchísimas luego. gracias. Gracias. Hasta luego, feliz tarde. Gracias por Hasta su luego, que estén bien. Muchas gracias. Enrique, que esté muy bien, hasta luego. Luego.